Bueno, esta noche una visita del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Don Alberto, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado. Vamos a recordar algunas de las medidas que usted presentó ayer en ese oratorio de San Felipe Neri, donde se firmó la Constitución de 1812, un lugar muy simbólico, lógicamente, para presentar unas medidas que hablan de regeneración democrática en un país que está sufriendo un deterioro de sus instituciones bastante notable, desde que gobierna Pedro Sánchez, como usted recordó ayer en esa presentación. Irene Sanz, recuérdanos esas medidas. Lo recordamos, Antonio, recordemos que son 30 páginas, 60 propuestas en 5 bloques. Lo más comentado, aunque no es una petición nueva, es que gobierne la lista más votada en las elecciones municipales. También vería bien Feijóo la posibilidad que propone Ayuso, que es una segunda vuelta. Además, Feijóo quiere reforzar la Constitución con la vuelta del delito de sedición, con la reforma de la malversación y tipificando el delito de referéndum ilegal. Más cosas, crear una oficina de calidad legislativa. Ahí se redactarían informes sobre la técnica jurídica de cada proyecto de ley para evitar consecuencias negativas, como por ejemplo las que está teniendo ahora mismo la ley del solo sí es sí, que hoy ya ha sacado a la calle a otro violador y ya van 24 y 258 las condenas rebajadas. En el bloque judicial, limitar las puertas giratorias y garantizar la independencia del sector judicial, por ejemplo, elevando el mandato del fiscal general a 5 años. Una independencia que también quiere impulsar Feijóo en las instituciones para recuperar el prestigio del CIS, del INE y del CNI, un plan que este martes ha vuelto a recibir críticas de varias ministras. Vamos a verlo. Lo único que persigue es tapar aquellos temas que son de interés para la mayoría social. Una propuesta muy conocida en Galicia que solamente propone el señor Feijóo cuando él no gobierna. El señor Feijóo tiene un enorme problema y es que no puede gobernar más que con Vox, y esta propuesta es un reflejo de su enorme debilidad. Bueno, pues ahora le preguntaremos sobre esto, señor Feijóo. Pero antes, en periodismo suele decirse que lo primero es lo último. Y lo último que hemos vivido en este país ha tenido lugar, desde el punto de vista informativo, en la Facultad de Periodismo, en una Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense, la Facultad de Ciencias de la Información, donde se han vivido momentos de intolerancia, de sectarismo, de odio, de dogmatismo, etcétera, etcétera, que parece que no conseguimos erradicar. Contra Isabel Díaz Ayuso, en este caso, por haber sido nombrada alumna ilustre, porque ella estudió allí, lógicamente. ¿Cómo se puede revertir este estado de crispación que todavía se está viviendo en España, desgraciadamente, y también en la universidad, con demasiada asiduidad? Bueno, en primer lugar, no alimentándolo, ¿no? Y en segundo lugar, siendo contundente en su condena. No alimentándolo quiere decir que formaciones políticas o organizaciones estudiantiles con un planteamiento ideológico concreto pues no se comporten de una forma en contra a los principios básicos de la universidad, que son pues el conocimiento, la libertad, la tolerancia, la libertad de cátedra. Eso en primer lugar, no alimentando ni incentivándolo, y después condenándolo y criticando de una forma clara y contundente, ¿no? La alumna Isabel Díaz Ayuso estudió en la Facultad de Periodismo de esa universidad. No todas las personas que estudian periodismo en la Complutense consiguen que los madrileños o cualquier otro ciudadano les vote y puedan ser presidentas de una comunidad autónoma, y simplemente pues había un reconocimiento a tal hecho, que es un hecho democrático, por cierto, que es que a uno le elijan presidente de una comunidad autónoma. Pero lo más grave, siendo esto muy grave, es la reacción del gobierno. Porque es que el ministro de Universidades de un gobierno democrático en nuestro país ha dicho que los hechos le parecían bien. Y la ministra de Ciencia ha criticado la actitud de la señora Ayuso. Por tanto, claro, si los partidos políticos alientan este tipo de actitudes y el gobierno, que entiendo yo que está para condenarlas, para perseguirlas, pues no solamente las alienta, sino que aún encima las apoya, y las apoya diciendo los dos ministros del gobierno que tienen una relación con la universidad, que eso está bien, que eso es correcto y que tienen derecho a hacer este tipo de actuaciones. Pues, pero esto es lamentable, que los ministros insulten a los presidentes autonómicos, que los ministros insulten a empresarios en nuestro país, que señalen a periodistas, que a los jueces les llamen fachas, que al Tribunal Constitucional digan que pueden dar un golpe con sus togas. En fin, estamos viviendo una España que no conocíamos. Precisamente el ministro de Universidades, que hoy ha salido efectivamente en apoyo a esos estudiantes que han insultado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, está tramitando su ley de universidades en el Senado. Creo que está ahora mismo la ley, ¿no? Una ley que va a permitir, por cierto, que se puedan
subrayar, expresar manifiestos políticos. O sea, que la universidad se convierte también en un campo político, de cuitas políticas. ¿Esa ley, si sale en los términos que se está redactando, la derogaría usted en el momento en que llegara a la Moncloa? Esa ley no tiene el consenso de la comunidad universitaria, ¿no? Esa ley es una serie de concesiones que hacen a la Generalitat de Cataluña. De hecho, el ministro ha sido nombrado por la señora Colau, no por el presidente del gobierno, y no lo he dicho yo, lo ha dicho la señora Colau. Bueno, mejor dicho, lo ha dicho el ministro. Cuando se le preguntó quién la había nombrado, ha dicho que con él había hablado la señora Colau. Es toda una declaración de principios. Hay que reconocer que es sincero, ¿no? Pero no tiene el consenso de la comunidad universitaria. Hay presidentes del Partido Socialista que la han criticado, sin ir más lejos el presidente de Castilla-La Mancha, y esa ley la vamos a reformar. No tenga usted ninguna duda. ¿Por qué? Porque no es fruto de un consenso, es fruto de una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Pues que Esquerra Republicana pues le dé el visto bueno a la ley en el Congreso y en el Senado. Pero claro, España no puede tener leyes en función de las minorías. España tiene que tener leyes que reflejen el sentir y el apoyo de la mayoría. Por tanto, la ley la vamos a modificar, y la vamos a modificar sustancialmente, y vamos a devolverle pues la autonomía universitaria. La respuesta es que sí, pero dentro de un sistema de calidad y dentro de un sistema de competencia de los profesores titulares, de los catedráticos, de los profesores asociados, y no pues pactando con una minoría para tener un planteamiento muy sesgado de la universidad y muy roto el sistema universitario español. Debería haber un único sistema universitario español, y lo que consolida es que hay uno por comunidad autónoma. Bueno, usted dijo ayer, cuando presentó sus 60 medidas para acabar con los desmanes de nepotismo, arbitrariedad y falta de transparencia de Sánchez, usted pretende hacerlo eso, es un plan ambicioso, en 100 días, si llega a la Moncloa. ¿De verdad que usted cree que en 100 días se puede revertir toda esa situación? Bueno, en 100 días podemos aprobar en el Consejo de Ministros los proyectos de ley en el caso de que tenga rango de ley, y los reales decretos en el caso de que sea simplemente una potestad del Consejo de Ministros. Y lo que tenemos que hacer es redactar esos textos para que en los 100 primeros días salga del Consejo de Ministros y se vaya al boletín oficial si es un real decreto, se vaya a las Cortes si es una ley. Y de hecho las tenemos redactadas. La ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial la tenemos redactada. La modificación del Código Penal para devolver las penas a los delincuentes, a los pederastas, a los violadores, la tenemos no solo redactada, sino presentada en la enmienda en el Congreso de los Diputados. Hacer un estatuto del Ministerio Fiscal y poner a un fiscal que esté 5 años y que por supuesto no pueda ser miembro del gobierno y no pueda haber tenido ningún cargo público en los últimos 5 años, pues lo aprobaremos. De la misma forma que modificaremos el Código Penal y repondremos los delitos que protejan la unidad de todos los españoles, como es el delito de sedición. Volveremos otra vez a subir las penas de los delitos de corrupción, de los delitos de malversación de fondos públicos, y tipificaremos el referéndum ilegal. Lo hizo el presidente Aznar y lo derogó el señor Zapatero, ¿no? Por tanto, todo este tipo de cosas, como volver otra vez a poner rigor en el Consejo de Estado, y que un presidente del Consejo de Estado, una presidenta del Consejo de Estado no pueda venir directamente de un Consejo de Ministros o tenga que pertenecer a un cuerpo de élite de la Administración. Estamos hablando del Consejo de Estado, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, pues tenemos que poner a una persona que sepa de estadística, y por supuesto que no cambiarle cuando la estadística no nos gusta y una vez que le cambiamos empieza a mejorar la estadística oficial. Bueno, estas cosas son muy sorprendentes, ¿no? No puedo nombrar a un miembro del Comité Ejecutivo del PP director del CIS. Imagínese usted que cojo al señor Elías Bendodo y le digo, oye, encárgate del CIS, y me vas diciendo las encuestas y vas engañando a todo el mundo con dinero público, ¿eh? Eso habría que ver en qué esfera de malversación puede tipificarse, porque todos los millones que gastamos anualmente en el presupuesto del CIS se dilapidan desde el punto de vista del rigor demoscópico, y no lo digo yo, lo dicen todas las casas demoscópicas de nuestro país, ¿no? En fin, todo este tipo de cosas las vamos a hacer, y las vamos a hacer porque es un compromiso de regeneración democrática y un compromiso de calidad institucional. Y si yo le pido al director o a la directora del CNI que haga determinado trabajo,
Si después de hacer ese trabajo o haciéndolo me pasa una nota de despacho para informarme de lo que está haciendo, después no la puedo cesar por hacer lo que le mandé a hacer. Por tanto, todo este tipo de cuestiones son muy necesarias en nuestro país, igual que es necesario abrir un debate, que me parece un debate, por cierto, bastante antiguo, que abrió el Partido Socialista, ¿no? Me sorprende mucho ahora cuando, bueno, me han llamado analfabeto y otro tipo de cosas que ya estoy bastante acostumbrado. En España se insulta a todo el mundo, ¿no? No podía quedar el jefe de la oposición sin insultarle, ¿no? Pero lo de valorar, como en otros países, por ejemplo, en el vecino Portugal, que es alcalde automáticamente el que es más votado la noche electoral, todos los portugueses se van a la cama sabiendo quién es su alcalde. En España depende, puede ser un concejal que haya sacado en su formación política un acta de concejal y ser alcalde, o ser presidente de una ciudad autónoma. Y esto ocurre, ¿no? Por tanto, el que el alcalde sea el que gana en la urna, me parece que es todo un mensaje para la regeneración democrática de nuestro país. Y digo que este debate lo empezó Jordi Sevilla, siendo ministro de Administraciones Públicas, en el año 2005, que presenta un libro blanco sobre la administración local. Viene en ese libro blanco. Hay que darle más competencias al alcalde, también hay que proteger al Pleno, hay que proteger a la oposición en ese ayuntamiento, y el Consejo de Estado emite un dictamen, creo recordar en febrero del año 2009, que dice que eso se puede hacer sin tocar la Constitución. Por tanto, este tipo de cuestiones que ahora los socialistas se ríen, pues son cuestiones que provienen del Partido Socialista y que nosotros incluimos en nuestro programa electoral en el año 2008 y en el año 2011. Pues fíjese, personal y colectivamente, creo que todas las medidas que usted enumeró ayer en Cádiz, la mayoría son más importantes que esta, que tiene que ver con la lista más votada sin duda. Sin embargo, esta es la que ha suscitado la controversia y ha opacado a las demás. Ya. Y al final, claro, no sé si tiene usted la impresión de que esta es la única que no va a poder materializar. Bueno, es evidente que cuando uno presenta 60 propuestas y le critican una, oiga, pues yo creo que la nota es alta. Si de 60 propuestas que tiene usted solo una es objeto de crítica, la nota es alta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el gobierno no puede decir nada en las 59 restantes, ¿no? Bueno, ya, yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Porque si el gobierno no puede criticar que el candidato a la presidencia del gobierno, como es mi caso, renuncie a todas las prerrogativas que ha utilizado el gobierno en esta legislatura, renuncie a nombrar a sus amigos en el Consejo de Estado, en la Fiscalía General del Estado, en el CNI, en el CIS, oiga, ya no está mal, ¿no? Si renuncia a nombrar a ni un solo juez de los 12 magistrados que conforman el Consejo General del Poder Judicial, y que sea por un voto libre de todos los jueces y magistrados de España los que elijan a 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, que son jueces y magistrados, los otros 8 son juristas de reconocido prestigio, pues bien, estos 12 jueces y magistrados, yo no voy a nombrar a nadie, ni voy a proponer a nadie a mi grupo. Cuando uno está renunciando a lo que el presidente actual y el gobierno actual han utilizado, ¿para qué? Para que no haya diferencia entre el Estado y el gobierno. Este gobierno tiene un tic autoritario en el que cree que las instituciones del Estado son, pues, brazos armados del gobierno, y no es así. El Consejo de Estado, el CIS, el CNI, el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial no son instituciones del gobierno, son instituciones del Estado, y el gobierno finaliza su mandato cada vez que hay elecciones, o lo prorroga en función de lo que digan los españoles, pero un fiscal general del Estado o un director del CNI pueden continuar si llegamos al acuerdo de que sus nombramientos tengan validez para los 5 años siguientes. Señor Núñez Feijóo, le pregunto, vamos a ver, si el Partido Popular gana por mayoría absoluta, mayoría, pero no suficiente para poder gobernar en ayuntamientos y comunidades, ¿usted va a evitar que al final haya gobiernos de coalición? ¿Que el Partido Popular tenga que gobernar en coalición con otro partido de su ámbito? Me estoy refiriendo a Vox, pero en fin, lo menciono efectivamente. Sí. ¿Usted va a evitar que esa coalición se dé o no? Mire, nosotros volvemos a reiterar la propuesta de que sería bueno para que los españoles se orientasen antes de votar si el Partido Socialista acepta o no que gobierne la lista más votada. Fíjese, Felipe... Eso de momento no parece que lo vayan a aceptar. No, bueno, ya lo han rechazado, este Partido ¿no? Socialista no, pero bueno, hemos de presentar cosas... ¿Sin Sánchez usted cree que sí? Bueno, sin Sánchez el Partido Socialista es distinto. O sea, este Partido Socialista no lo conoce nadie.
Este Partido Socialista no tiene nada que ver con el Partido Socialista del señor González o del señor Guerra. No tiene nada que ver con el Partido Socialista del señor Almunia, ni por supuesto el señor Rubalcaba. Por lo tanto, este Partido Socialista es un partido sanchista, en el que a través de unas primarias se hace con el partido, tiene al partido secuestrado, y en el Partido Socialista se hace lo que dice Sánchez. Prueba de ello es que no hay el Partido Socialista y el gobierno, es lo mismo. Si usted coge la mesa del Comité Federal del PSOE, verá usted que los cargos del Comité Federal del PSOE son los que están en el gobierno, salvo uno. Por tanto, yo tengo que tener esperanza en mi país y necesito, como español, que el Partido Socialista vuelva a la socialdemocracia europea, que el Partido Socialista vuelva a los pactos de Estado, que el Partido Socialista vuelva a defender la Constitución, que el Partido Socialista no le dé a un señor que está condenado por sentencia firme en el Tribunal Supremo un bolígrafo para tachar los delitos que ha cometido y para bajar las penas de malversación por las que está condenado, me refiero a Esquerra Republicana, que un Partido Socialista no le dé la autoridad a Bildu para decirnos lo que es y lo que forma parte de la memoria democrática de España y lo que no, a un partido de Sortu Bildu que tiene más de 300 asesinatos de ETA, en el que no quiere aclarar ni siquiera colaborar con la justicia para revelar la autoría. Por tanto, este partido socialista ha mutado y es un partido sanchista. Si usted escucha las cosas que dice en los medios de comunicación exministros socialistas, exvicepresidentes socialistas y los manifiestos que firman personas de reconocida reputación socialista, pues comprenderá usted que esto no es el Partido Socialista. Por tanto, cuando hablamos de coaliciones, mire, el problema lo comenzamos en el Pacto del Tinel. El Pacto del Tinel del señor Zapatero con el tripartito catalán consiste en que el PP no pueda gobernar en ningún sitio de España, ya sea un ayuntamiento, una diputación, una comunidad autónoma, si no saca mayoría absoluta. Eso es un apartheid antidemocrático que por primera vez se da en España. Y decía que en el año 96, cuando el presidente Aznar gana las elecciones, las gana, creo recordar, por 1,5 puntos, menos de 2 puntos de diferencia. La había ganado Aznar a González por unos 300.000 votos. Si el presidente González hubiese hablado en aquel momento Convergencia y Unión y el PNV, sí, probablemente podría haber gobernado. Pero el presidente González, por un instante, no pensó en que podía ser presidente del gobierno de España aquel que había perdido las elecciones. Por tanto, yo digo, pero usted, en las elecciones generales, si el Partido Socialista gana, mi obligación es dejarle gobernar. Y la pregunta es, ¿y si el Partido Popular gana, el Partido Socialista...? O sea, usted sí haría eso. Si Sánchez gana las elecciones generales o el Partido Socialista, usted le dejaría gobernar. Le propongo, ya no es la primera vez, al señor Sánchez, que... ¿Se abstendría o votaría a favor de la investidura? Correcto. Oiga, si llegamos al pacto de que si gana el Partido Socialista, él se compromete, si gana el Partido Popular, en dejar gobernar al que gane, tiene mi palabra de que yo le dejaré gobernar. Y esto lo digo un año antes de que se vote. Todavía no me ha contestado esto. Bueno, no me lo ha contestado él, pero sus ministros sí me lo han contestado. Es decir, no lo van a hacer, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es nuestro planteamiento? Con sacar una mayoría. Hay votantes que han votado a Vox que les necesitamos. Les necesitamos para cambiar el gobierno en España. Y yo le voy a pedir el voto a Vox. Se lo he pedido en Galicia y me lo dieron. Y tuvimos 4 mayorías absolutas. Por eso digo que cuando escucho a nuestra amiga, la vicepresidenta segunda del gobierno, decir que yo siempre propongo eso cuando voy perdiendo, oiga, yo no he perdido. Yo planteaba esto en Galicia porque me parece de sentido común, ¿no? Pero le insisto en que lo hemos planteado recientemente en Andalucía, usted que es andaluz, y los andaluces han entendido el mensaje, y al presidente Juanma Moreno le ha dado una mayoría absoluta, ¿no? Por lo tanto, este es nuestro criterio, es nuestra propuesta y vamos a seguir trabajando en ella, claro. Claro, el problema es que mientras Sánchez siga al frente del Partido Socialista, hay quien dice que a lo mejor si sufre una derrota importante en las autonómicas y municipales del 28 de mayo, hay quien dice que a lo mejor no se presenta luego él como candidato en las generales al frente del PSOE. Pero mientras él siga el hombre fuerte del Partido Socialista, es probable que esta circunstancia no se pueda dar. O sea, no habrá ese acuerdo que usted propone, y me parece razonable, porque es verdad que tácitamente eso se ha hecho hasta... Se ha hecho siempre. Siempre se ha hecho. Siempre se ha hecho. Todos los presidentes del gobierno de España, incluido Sánchez,
no con la moción de censura, pero sí con las elecciones del 19, tuvo más votos que el siguiente partido. Claro, el problema es que ahora mismo, según las encuestas, decía el otro día Narciso Michavila, GAZ3, usted estaría en 140 escaños. Podría gobernar con mayoría absoluta siempre y cuando contara con el apoyo de Vox, que también aportaría los escaños suficientes para que efectivamente usted pudiera llegar a la Moncloa. Ahora bien, el planteamiento es, ¿usted puede convencer a Abascal para que apoye sin que forme parte de su gobierno de coalición? Esa es la clave, claro, por la pregunta, ¿no? Mire, cuando uno... decía el presidente Fraga que había dos maneras de perder las elecciones, ¿no? Una, darlas por ganadas, y otras, darlas por perdidas. Yo no las doy ni por ganadas ni por perdidas, yo las quiero ganar. Y no he ganado nada, no tenemos las urnas, no se ha podido votar, por tanto, yo quiero ganar las elecciones. ¿Y cómo las quiero ganar? Con una mayoría suficiente para gobernar. Empezar ahora a ver si sumo con este y sumo con el otro, y si baja el PSOE, y si Podemos pues tiene un descalabro, etcétera, y si Podemos van separados o juntos, o suman o restan. No, pero yo voy a presentar un proyecto a los españoles y les voy a decir una cosa muy sencilla. Si ustedes quieren que siga gobernando Sánchez con el independentismo, vótenle. Si ustedes quieren que haya un cambio de gobierno y que volvamos otra vez a la España constitucional, voten al PP. Y a partir de ahí vamos a hacer el recuento electoral y vamos a ver lo que da, sin duda. Tengo el mayor respeto por los dirigentes de Vox. Es un partido democrático, se presenta a las elecciones, tiene muchos votos, y tiene muchos escaños. Tiene en el Parlamento actual en el entorno de 50 escaños. Pero ellos entenderán que es legítimo que yo me dirija a los votantes de Vox y que les pida volver a unir, a reunir y a concentrar el voto de centro-derecha en España para tener un gobierno mayoritario, para que devuelva a España la esperanza, la autoestima, el prestigio internacional, que vuelva a crecer la economía, que volvamos a crear empleo de calidad y que volvamos a empezar a pagar lo que debemos. Somos el país más endeudado de Europa desde el año 2019. Doblamos el incremento de la deuda pública sobre la media europea. España, más 18%, media de la Unión Europea, más 9%. Tenemos el doble de paro de la Unión Europea. Superamos el 12% y Europa está en el 6%. Somos la economía de los 27 países de la Unión Europea que menos ha crecido desde hace 4 años. No hemos recuperado el PIB del año 2019. ¿Usted no cree que necesitamos un gobierno y un presidente de gobierno facultado para tomar decisiones? Yo creo que sí. Y estoy convencido que si hubiese el próximo domingo las elecciones, pues el PP ganaría las elecciones, sacaría más escaños que toda la izquierda y el independentismo juntos y podríamos gobernar España. En ese ámbito de la economía, ya que lo ha mencionado, ¿qué propuestas tiene usted efectivamente para incrementar el PIB, mejorar la economía del país, mejorar el empleo sin duda alguna, en fin, mejorar también ahora mismo la posibilidad del consumo de los españoles dados la escalada de los precios y la inflación? ¿Tiene usted planes concretos en ese sentido ahora mismo ya? Bueno, no hemos hecho otra cosa, ¿no? Nosotros tomamos la presidencia del partido en el Congreso en Sevilla el 2 de abril y presentamos en abril una propuesta al Gobierno, una propuesta para proteger a las familias contra la inflación, que consistía en bajar el IVA de la luz, bajar el IVA del gas y también bajar el impuesto a la renta a las rentas de menos de 40.000 euros. Nos dijeron que eso iba en contra de los servicios públicos, que lo que queríamos era pues disminuir la calidad de los servicios sanitarios, educativos, etcétera, ¿no? Bueno, lo copiaron en el mes de julio. En el mes de septiembre veíamos que la cesta de la compra estaba disparada, planteamos la rebaja del IVA de los alimentos básicos, nos dijeron que eso no era posible y lo copiaron en diciembre con efectos de 1 de enero. Eso sí, sacando a la carne y el pescado. Imagínese usted una cesta de alimentos básicos sin carne, pescado y conservas, ¿no? Hoy precisamente pues lo convalidaron en el Congreso de los Diputados, la izquierda. Pues fíjese usted, una izquierda en el que el precio de la vivienda subió en el último año un 19% y la compra, los alimentos básicos subieron un 17% y las hipotecas le suben de media a las familias 200 euros al mes, más de 2.000 euros al año. Resulta que no tienen la
al menos la sensibilidad social para bajar el impuesto a la renta a los que cobran menos de 40.000 y para meter todos los alimentos básicos con una reducción del IVA. Y sin embargo hacen una cosa muy sorprendente: a las familias vulnerables les dan 200 euros siempre que rellenen muchos papeles, que es un expediente administrativo por familia, y a los hijos de esas familias vulnerables, o a cualquier hijo, al hijo del padre con mayor patrimonio de España, el que usted quiera, tiene 400 euros para gastárselo en lo que llaman el bono cultural, que entra desde un videojuego a cualquier otro planteamiento de ocio. Oiga, ¿usted cree que en un país con el 27% largo de porcentaje de personas en riesgo de pobreza, más de 13 millones de españoles en riesgo de pobreza, se le puede dar a ellos un bono de 200 euros al año, y a los jóvenes de 17 y 18, sin límite de renta, ni de ellos ni de sus padres, el doble de bono, simplemente porque van a votar en el año 23? Pues verá usted, estas cosas no tienen un pase, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es conseguir, en primer lugar, que se invierta en España. Primero los españoles, y por supuesto atraer inversión extranjera. Bajando impuestos, entre otras cosas, me imagino. Por supuesto que siempre que podamos, siempre que equilibremos las cuentas, bajar impuestos, porque los impuestos incrementan el consumo, y el consumo intenta cerrar el círculo virtuoso, que con menos presión fiscal hay más consumo, con más consumo hay más recaudación, y con más consumo hay más empleo. Por tanto, esto lo hemos hecho con el presidente Aznar. Cuando llegamos al gobierno con Rajoy, tuvimos que subir los impuestos para pagar el déficit oculto que teníamos. Se nos dijo que era un 6, resulta que era un 11, se contabilizó un 9, teníamos 30.000 millones más de déficit público, tuvimos que pagarlos, y tuvimos que pagar pues más de 100.000 millones de euros de facturas a proveedores que estaban en los cajones de las comunidades autónomas y en los cajones del gobierno central. Y tuvimos que hacer frente a una crisis financiera para garantizar los depósitos de la gente que tenía sus ahorros en las cajas, que nos las entregaron quebradas. Y eso costó 70.000 millones de euros. Por tanto, tuvimos que mantener las paredes de España para que no se cayeran, para no ser intervenidos por la Unión Europea, y posteriormente, al final de la legislatura, sí bajamos los impuestos en la época de Rajoy. Por tanto, la presión fiscal, la mínima posible, pero lo que está claro es que la obsesión es el crecimiento de la economía. Primera obsesión. Crecimiento de la economía es igual a empleo, y empleo es igual a consumo, y consumo es igual a mantener los servicios públicos bien financiados. Ya que menciona la Unión Europea y menciona el déficit público, la deuda, etcétera, etcétera, ¿cree usted, existe la impresión, yo no sé si usted la comparte o no, de que Sánchez goza de ciertos privilegios en la Unión Europea, de que se hace la vista gorda con cosas que pasan en España, a propósito de los fondos de recuperación, en fin, a ese relajamiento sobre las medidas fiscales, y también en tema de la justicia, que ya hemos visto los toques que nos han dado? ¿Cree usted que hay, no sé, en fin, una forma de privilegiar a Sánchez desde Bruselas por parte del Consejo de Ministros de la Unión Europea o no? Yo no sé, le pregunto. Bueno, ustedes estaban antes hablando sobre la guerra de Ucrania, ¿no? Europa está ocupada y muy preocupada sobre esa situación, y es que nosotros somos el país, junto con Portugal, más alejado del conflicto, pero nuestros colegas polacos y toda la frontera este de Europa está a unos kilómetros de esos misiles y a unos kilómetros de esas masacres de civiles y bombardeos, ¿no? Por lo tanto, Europa está muy preocupada, como tiene que ser, por ese problema. Y además tuvimos el COVID, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho Europa? Europa ha dicho a los países que sean responsables, que si no pueden cumplir el déficit público y si no pueden controlar la deuda pública, pues no hay reglas obligatorias, pero que sean responsables. ¿Y qué es lo que ha hecho España? Aprovechando que no hay reglas, me voy a comportar de la forma más irresponsable posible. Voy a ser el país que más incremento la deuda, voy a ser el país que más incrementa los impuestos, y voy a ser el país que menos crecimiento económico tiene, y soy incapaz de recuperar el Producto Interior Bruto que teníamos en el año 2019. Por tanto, Europa no está con el pacto fiscal vigente, sino que lo ha suspendido durante el tiempo de la pandemia y durante el tiempo de la guerra. Lo cual no significa que a ti te obliguen a gastar más o a endeudarte más o a subir más los impuestos, simplemente que te permiten hacerlo. Ahora bien,
¿Qué es lo que ha dicho Europa? Europa ha dicho que a partir del año 24 volverán otra vez las reglas fiscales. Y dice, la deuda pública no puede superar el 60% del Producto Interior Bruto. España la tiene en el 115%. Claro. 115%. Claro. ¿Sabes lo que es bajar del 115 al 60%? Es que toda esa tarea le puede costar a usted. Vamos, le va a costar a usted afrontar esa situación, esa herencia envenenada. Esa tarea es la tarea de todo el pueblo español. Y incluso ajustes, tomar medidas de ajuste que, en fin, luego son impopulares. Hay que decirle que a lo mejor verdad. ¿Es consciente usted de eso? De que a lo mejor tiene que tomar esas medidas yo cuando llegue a la Moncloa, si llega. En la administración de Galicia, pues la crisis financiera, desde el año 9 que fui presidente, gestioné la crisis financiera, la crisis de las cajas de ahorro, gestioné pues la crisis de ingresos y después gestioné el COVID, ¿no? Por tanto, la verdad es que alguna experiencia en gestión de crisis tengo, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que los españoles tienen que saber que desde que el señor Sánchez ha sido nombrado presidente de gobierno, nos ha costado cada día de su mandato 200 millones de euros de deuda pública, cada día. Si usted lo multiplica por los días de la semana, le da 1.500 millones de euros a la semana. Y si usted lo suma en las 4 semanas al mes, el señor Sánchez nos ha costado a los españoles cada mes 6.000 millones de euros de deuda pública. Lo cual quiere decir que el pueblo español es uno de los pueblos más endeudados de las grandes economías del euro. Esto es así. Y además tenemos un agujero en las pensiones. Y además hemos subido los impuestos, 26 impuestos. Se ha subido el impuesto a la renta, se ha subido los impuestos que gravan el trabajo, que son las cotizaciones tanto del empresario como del trabajador, se ha metido el impuesto de plástico. Fíjese, este año 23, se baja el IVA de los alimentos básicos, de algunos alimentos básicos, y se pone el impuesto de plástico. Somos el primer país de la Unión Europea que activa el impuesto del plástico. Oiga, pero de verdad que le vamos a decir a una persona que le bajamos el IVA, pero el plástico que envuelve ese producto, porque está envasado al vacío o por otra circunstancia, por el plástico va a pagar más de lo que pagaba antes y eso le va a compensar la bajada del IVA. Al final, este año 2022 que acaba de finalizar, nunca un gobierno había recaudado tanto dinero. ¿Y por qué se recauda el dinero? Porque los españoles pagan más impuestos. No se recauda el dinero bajando los impuestos en este caso, que sería lo óptimo. No. Aquí se ha recaudado más dinero porque se han subido los impuestos a los españoles. Y el problema son las familias con rentas bajas, porque el esfuerzo fiscal que tiene que hacer una familia, la pérdida de poder adquisitivo de una familia de renta media, de renta baja, en España son 5 o 6 puntos más por comprar lo mismo en un supermercado que una familia de una renta media o de una renta superior. Bueno, tenemos que ir concluyendo, don Alberto. Ya me dicen que vamos a concluir, pero antes, permítame, en forma de test, le voy a preguntar si se compromete a derogar la Ley de Memoria Democrática de Sánchez, ¿sí o no? Me comprometo, no en este estudio, me comprometí en Ermua, vale, durante el 25 aniversario de Miguel Ángel Blanco, de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Ley de eutanasia, reformarla, derogarla, ¿qué opinión tiene usted? Pues mire, la ley de eutanasia, lo que tenemos que esperar es, en primer lugar, al recurso del Tribunal Constitucional, porque es muy importante lo que diga el alto tribunal, y a partir de ahí, evidentemente, si hay que hacer ajustes, no tenga usted duda que los haremos. Ley del aborto o reforma de la ley del aborto, que todavía está pendiente, por cierto, está en trámite en el Senado, con alguna enmienda que quieren introducir los socialistas, etcétera, etcétera, para impedir que puedan ser informadas las mujeres que pretendan abortar por parte de los médicos. ¿Su plan en ese sentido cuál sería? Pues mire, también hay un recurso del Tribunal Constitucional que se va a pronunciar muy próximamente. ¿Cuáles son las coincidencias dentro de un partido grande y ancho como el Partido Popular? Tenemos una serie de coincidencias. Primero, coincidimos en que los menores de edad, las niñas menores de edad, deben de tener consentimiento de sus padres. En el caso de que haya una discrepancia entre una menor y los padres, debe de actuar un juez, por lo tanto no le damos toda la autoridad a los padres, pero sí le damos la posibilidad de que estén informados de lo que hace una menor, y en el caso de que haya discrepancia en casa, un juez de forma sumarísima tendría la facultad de darle la razón a los padres o a la menor. Por supuesto, vamos a garantizar la objeción de conciencia de cualquier ginecólogo o de cualquier
personal sanitario que intervenga en la interrupción voluntaria del embarazo y, por supuesto, vamos a darle 2 o 3 días o los días que se consideren necesarios para que esa mujer, en un momento muy delicado de su vida, en un momento de una enorme ruptura emocional, pues se lo piense un poco y tome la decisión que considere oportuna al final. Esas 3 cuestiones son pacíficas en mi partido y, por lo tanto, son 3 cuestiones que vamos a plantear. Si no se nos hace caso, como parece indicar que no se hará en la ley que se está tramitando en el Senado. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Don Alberto Núñez Feijóo, muchísimas gracias, buenas noches y seguiremos adelante, a ver qué pasa el 28 de mayo y después, cuando quiera Sánchez, convocar las generales. Se habla de noviembre o diciembre, pero en fin, inevitablemente tendrá que ser este año. Es un año electoral, por encima de cualquier otra circunstancia. Sí, muy importante lo que pasa el 28. Por supuesto.